no necesariamente siempre para saber si mal, sino algunas veces hay que hacer ciertos altos para ver si no nos hemos salido del propósito de Dios. Este pasaje, esto que quiero compartirle, para mí tiene mucha relevancia, porque me permite, hermano, entender muchas cosas y al mismo tiempo poder descansar en él. Y quiero recordarle que este camino es un camino de descanso, aun cuando se presenten situaciones que podrían llegar a cargar nuestra vida. Pero como le dijo el Señor a Moisés, yo iré contigo y te daré descanso. ¿Quiere ponerse de pie? Abrimos la escritura, capítulo 6 del libro de Josué, dice: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía, nadie entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, así lo haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno delante del arca. Y al 7º día, dice, marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Padre, tú eres bueno. Tú eres, Señor, inmensamente bueno. Gracias por toda tu bondad. Gracias por tus promesas. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por la eternidad. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Fíjese que este pasaje de pronto me hizo entender muchas cosas. Y me llamó la atención porque de pronto platicando un poquitito con Dios antes de comenzar el servicio, el Espíritu habló a mi vida y me hizo ver que la ciudad de Jericó, dice que era una ciudad que estaba bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. A causa, dice, de los hijos de Israel. Y de pronto me nace la pregunta: ¿qué fue lo que hizo que se abriera la puerta que estaba bien cerrada en Jericó? Recuérdese que la escritura relata que eran cerrojos de bronce, y los cerrojos eran candados enormemente grandes. Ya hemos enseñado que la muralla de Jericó no cayó a los lados, sino se hundió. Mientras los ángeles excavaban los cimientos de la muralla, Israel sencillamente daba las vueltas tal y como el Señor le había dicho. Tenían que dar una vuelta una vez por día y al final tenían que dar 7 vueltas. Jericó cae y ellos entran a tomar la tierra prometida. Entré, hermano, en un conflicto en mi alma, preguntándole al Señor, ¿cuál es la llave que abre las puertas? Porque bajó a mi corazón el pensamiento de que Él es el que abre y Él es el que cierra. Y nadie abre si Él cerró, y nadie cierra si Él abrió. Eso es algo que tenemos que entender nosotros, porque Jericó estaba bien cerrada. Y de pronto la puerta se abre para todo el pueblo de Israel. Dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Esto me hizo pensar por un momento en nosotros como hijos de Dios. Imagínense el impacto que tenemos como hijos de Dios en el mundo espiritual. Algunas veces nosotros caminamos sencillamente
pensando que somos una creación, somos hombres normales y corrientes como cualquiera. Pero no es así. En el mundo espiritual, hermano, somos una nueva creación, y aparte de ello, el mundo espiritual caído sabe que Dios tiene propósitos con nuestra vida. Yo tuve la osadía hace muchos años de preguntarle al Señor cómo era yo en el mundo espiritual. Y me recuerdo, hermano, que me mostró mi estatura en el mundo espiritual. Era un gigante. Yo miraba a los hombres de ese tamaño cuando el Señor me mostró mi estatura en el mundo espiritual. Eso me hizo entender que a los ojos humanos el gigante era Goliat y el pequeño era David. Pero en el mundo espiritual era todo lo contrario. El gigante era David y el pequeño era Goliat. Por eso es que vemos en el libro de Apocalipsis que el Señor dice que tenía un pie en el mar y otro en la tierra. Imagínense qué tan grande es. Y me recordó también una profecía que hubo con mi primer pastor allá en California, mi segundo pastor, mejor dicho. El Señor me movió del lugar donde me congregué, me movió a otro lugar a los 6 meses. Y cuando llego a esa iglesia que el Señor me había ordenado que me fuera para ahí, el pastor ya estaba haciendo maletas para irse para Arizona, porque en el año 88 se oía mucho acerca de que la falla de San Andrés iba a exterminar todo lo que era California y Baja California, parte de México. Entonces escuchaba mucho en aquel tiempo acerca de un profeta pagano que es Nostradamus, no sé si usted lo ha escuchado. Y según él había profetizado, pues de que en el 88 todo eso se iba a deslavar prácticamente y se iba a hundir. Y cuando llego a esa iglesia, el que era mi pastor, que nomás fue mi pastor durante unos 6 meses quizá, estaba haciendo maletas, y los ancianos estaban haciendo maletas ya también, todas sus ayudas, porque se iban a mover de estado por causa de lo que supuestamente iba a suceder. En ese tiempo, cuando él se decidió moverse para Arizona, pues llega mi pastor, Otto Azurdia, llega directamente de Guatemala con otra mentalidad. Y me recuerdo que él cuando se paró la primera vez en el púlpito dijo: todos dicen que viene algo grande y algo fuerte, un terremoto, se va a deslavar, se va a hundir. Pero a mí Dios me habló en Guatemala y me dijo: vete para allá porque tengo grandes promesas para ti. Y yo estoy aquí, dice yo. Si esto se va a deslavar, pues que se deslave. Si esto se va a hundir, pues que se hunda. Pero a mí Dios me habló, me dijo que tenía grandes promesas para mí. Y eso me hizo tomar mi decisión de agarrar a mi familia e venirme para acá. Me dieron mi visa, Dios abrió las puertas, me vine, etcétera. Y aquí estoy, porque Dios me trajo para acá. Le comento esto porque dice que Jericó estaba bien cerrada por causa de los hijos de Israel. En el mundo espiritual, hermano, no sé si usted algunas veces considera su vida lo que usted es, lo que usted puede desarrollar, o lo que usted está haciendo según el propósito de Dios. Había un propósito, Dios había dicho que les iba a dar la tierra prometida. Es más, le dijo Josué: yo te la he entregado en tus manos. Entre todas las promesas, nadie te podrá hacer frente, yo estoy contigo. Y le dijo: todos los días de tu vida. En otras palabras, le dijo: mira, va a ser una guerra de todos los días de tu vida. Así que tienes que entender que tienes que pelear. Van a haber gigantes, no te acobardes, sé valiente, mira, vas a tener que enfrentarlos. Y así fue, 31 reyes de Canaán. Y le dice el Señor, después de que pasa el tiempo: ya estás viejo, has conquistado mucha tierra. Y Josué le dijo: sí, Señor, pero te falta mucha por conquistar. El evangelio, hermano, es una batalla de todos los días, de todos los años, de todos los meses, de toda la vida. Pero esta ciudad estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel.
Esa ciudad no hubiera estado cerrada si de tal manera, si los que estaban ahí no hubieran escuchado que Dios le había dado la promesa a Israel de que le iba a dar esa tierra. Y eso nos permite, repito, entender que como hijos de Dios en el mundo espiritual, hermano, ejercemos un peso más fuerte de lo que nosotros imaginamos. Y que ahora ya no existen los Elías, ya no existen los Jeremías, los Josué, los Moisés, pero estamos nosotros y los ojos de Dios están puestos sobre nuestra vida. Y que tenemos que entender que nosotros, hermano, no somos gente de la casualidad. Usted no nació en este tiempo, usted no está en esta ciudad, en esta nación, hermano, porque el deseo de Dios es que usted viniera a hacer dólares solamente y tuviera una vida tranquila. Detrás de todo eso va dentro del paquete, pero en realidad usted está en este lugar, en esta ciudad, en esta nación, porque Dios tiene propósitos para su vida y Dios quiere que nosotros los desarrollemos. Nosotros no somos gente de la casualidad, nosotros somos gente de propósitos. Y el mundo espiritual lo sabe, hermano, que somos gente de propósitos. Y eso es algo que tenemos nosotros que entender. Pero si yo entiendo, hermano, mire, en Dios existen llaves, como le dijeron a Pedro, mira, yo te daré las llaves del reino de los cielos, te daré las llaves del Hades, nadie podrá prevalecer delante de ti. Y entonces preguntándole a Dios, porque en veces nacen muchas inquietudes y no hay mejor lugar a quien podamos ir a preguntarle, hermano, más que al Espíritu Santo. Y entonces si Dios nos dio llaves, que hablar de las llaves, hermano, es un tema bien extenso y bien especial. Nace la pregunta, Señor, ¿cuál es la llave que abre las puertas? ¿Cuál es la llave que abre las puertas? Y entonces ya ahorita, ya de último, después de hacer mis apuntes, el Señor me dice que la llave que abre las puertas es las promesas de Dios. Esa es la llave que abre las puertas. Si Dios no hubiera tenido una promesa, que una promesa es un propósito, no hubiera tenido una promesa en esas tierras, no le hubiera hecho una promesa al pueblo de Israel, esa puerta no se abre. ¿Cuál era la necesidad de que se abriera? Si Dios no tenía nada que ver con esa tierra. Pero como había, hermano, un propósito de Dios con su pueblo en esa tierra, pues había que abrir la puerta. Y el único que podía abrir la puerta es Dios. Cuando una puerta, hermano, está cerrada, solamente hay dos maneras de abrirla. Usted que tenga la llave para abrirla o alguien que se la abra por dentro. Es la única manera que una puerta se abre. De otra manera, usted puede, hermano, botarla a hachazos, a patadas, si usted quiere. Pero recuérdense que este camino no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. En veces nosotros no necesitamos de usar la fuerza, hermano, sino solamente caminar sobre el propósito divino. Al estar escarbando un poquitito en esto, fíjese que la palabra llave viene de una raíz hebrea que es patach. Se la estoy leyendo así como se escribe. Llave viene de la raíz hebrea que es patach. Y es interesante, porque dentro de todas las interpretaciones de esa palabra hebrea patach, una de ellas es principio. Diga conmigo, principio. Entonces quiere decir que en Dios lo que te abre la puerta para comenzar algo es una promesa de Dios. Llave, hermano, es el principio, te abre la puerta. Es como decir, Jesús es la puerta de las ovejas y nosotros entramos por esa puerta a una nueva vida, al comienzo, al principio de una nueva vida, con nuevas leyes, con nuevos propósitos, con nuevo sistema de vida, porque la llave, hermano, es la que te abre, la promesa es la que te abre la puerta. La promesa de vida eterna nos abrió la puerta
para el comienzo. Y los principios son bonitos, hermano, cuando nosotros caminamos en base a lo que Dios nos ha prometido. A lo poco que tengo como ministro, hermano, y como hijo de Dios, me he dado cuenta que en la vida siempre hay cosas que comenzar, hermano, sea un negocio, sea un matrimonio, sea a procrear el hijo que nació, sea un don, una gracia, un ministerio. Hermano, siempre es bonito porque si Dios te dio la promesa, hermano, debes de entender que Dios lo va a cumplir porque Dios te lo ha prometido. Y lo único que tenemos que hacer es tener el cuidado de no salirnos de ese propósito, porque es ahí donde vamos caminando en base a la promesa de Dios. Como le dijo el Señor a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. En otras palabras, le estaba diciendo, si tú quieres ver la promesa cumplida, no puedes quedarte parado. Tienes que caminar. Porque si tú te quedas parado, te estancas. Por eso le dijo, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes que caminar en base a lo que te he prometido. Si tú te paras, te estancas. No puedes regresar porque el regresar, pues nunca verías la promesa cumplida. Tienes que caminar en base a lo que yo te he prometido. Pero me llamó la atención mucho una de las interpretaciones de la raíz hebrea de Yahvé, que es patash, principio. Y eso, hermano, es el principio de un propósito en Dios para con nuestra vida, de una promesa de Dios. Muchas veces, hermano, las promesas son a largo plazo, en veces son a corto plazo, pero aunque sean, hermano, a corto o a largo plazo, nosotros debemos de caminar en base a eso, porque eso es lo que nos va a mantener con vida. Eso es lo que mantuvo con vida a Josué, que tenía que caminar, que tenía que derribar gigantes y que Dios le había dado esa tierra, era suya, tenía que conquistarla. Otra de las interpretaciones de la raíz Yahvé, o sea, de Yahvé, de la raíz hebrea patash, es labrar la tierra. Y labrar la tierra, hermano, implica trabajar. Diga conmigo, trabajar. Nadie, hermano, puede prosperar de la noche a la mañana, a menos que se saque la lotería, si Dios así lo dispuso, hermano, porque hasta con eso que suerte es predestinación, hermano, del hebreo predestinación, así, del griego, perdón. Así que, como dice la escritura, la suerte cayó sobre Matías, es porque él estaba predestinado, a pesar de que José, a los dos que escogieron para ver quién iba a ocupar el lugar de Judas, José, su nombre le llamaban el justo, imagínense. Pero sin embargo cae la suerte sobre Matías, que es predestinación. Suerte es predestinación. Pero me llamó la atención esto porque Yahvé de la raíz hebrea patash es labrar la tierra. Labrar significa prepararla para sembrar, o sea, nosotros tenemos que trabajar. Trabajar es como, la escritura dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que echa semilla en su campo y trabaja de día y de noche, se acuesta y se levanta, dice, y la semilla brota, primero el tallo, luego la espiga, luego el fruto, y cuando el fruto madura viene la hoz y lo corta. En otras palabras dice, ¿cómo? Dice, él no lo sabe, así dice ese pasaje. Quiere decir, hermano, si acuesta, se levanta, es que descansa y trabaja, descansa y trabaja. Acostarse implica descansar, se acuesta, descansa y trabaja, descansa y trabaja. Así es este camino. Al final no sabemos cómo Dios hace todas las cosas, pero las hace. Mientras nosotros trabajemos y descansemos en Él, Él las va a hacer porque, le vuelvo a repetir, nosotros somos gente de propósitos. Hay muchas promesas sobre nuestra vida y no somos gente de la casualidad. Y Dios nos ha dado, hermano, Yahvé es promesa. ¿Cuál es la llave que abre la puerta a todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros? Sus promesas. Esta raíz patash significa también establecer. Y establecer representa, hermano, significa que Dios es quien decide. Dios decide. Dios decide, hermano, a cada uno de nosotros establecerlo en un lugar, y dentro de en ese lugar donde Dios nos establece, ahí hay muchas cosas que desarrollar, hermano, y debemos de entender que
si Dios nos puso ahí, si Dios nos planta ahí, pues ¿quién nos puede arrancar de ahí? Solamente Dios. Recuerdo, hermano, a un hombre de Dios que estaba bien establecido, hermano, allá en Russellville, Alabama. Trabajaba con nosotros, de hecho trabaja con nosotros, nomás que ahora está en Tijuana. Y en poco tiempo, hermano, en 5 años, tenía un templo más o menos de ese tamaño, nuevecito, hermano, nuevecito. Tenía un grupo de personas como unas 70, hermano, y tenía su casa nueva, había comprado su casa nueva, el templo era nuevo, un pueblo muy bonito, hermano. De pronto, él había, antes de venir a Cristo, era cholo en Santa Ana, California, y él había, hermano, acostumbraba mucho a hacer lo que le llaman los drive-bys. Drive-bys es que pasan en carro, matan gente, hermano, y se van huyendo en el carro. Y el FBI lo andaba buscando desde hace muchos años, hermano. Resulta que lo encuentran allá en Russellville, Alabama, y salió hasta en las noticias, hermanos. Fue grande todo eso. Lo habían encontrado después de mucho tiempo, lo meten a la cárcel, hermano, le iban a dar de por vida. Sobrenaturalmente, el día que tenía su corte última ya para que lo condenaran, hermano, el juez enferma. Y el fiscal, hermano, que lo acusaba, no llega a la corte, así que le asignan otro fiscal, le asignan otro juez, y él se presenta a corte. Me recuerdo que ese día yo tenía que graduarme, hermano, en mi maestría que había estudiado para sacar un diploma que al final de cuentas nuestro pastor nos aconsejó porque nos podía ayudar en cuanto al gobierno. Y si era tan aburrido, lo estudiamos. Pero ese día que venía la graduación, le llamo a mi pastor: mira, yo no puedo ir a la graduación, quiero ir a ver al pastor fulano de tal, está en la cárcel, va a tener su última corte, es probable que lo condenen. Aunque mi pastor me dijo: no, pero mira, es tu graduación, es un momento muy especial. Pero le dije: no, pero yo necesito ir a ver al pastor, ¿qué va a pasar con él? Pues resulta, hermano, que el juez no está, el juez se enferma, el fiscal no llega, le asignan otro juez, otro fiscal, y lo dejan libre. Lo dejan libre, hermano, y el juez dictamina que lo deporten, pero ya, hermano, y lo deportan así rápido, hermano, para México. Y él me preguntaba: pero pastor, ¿qué pasó? Dios me había dado promesas, llegó el profeta fulano, el profeta sutano, el profeta mengano, y me decía: yo, ensancha tus estacas, vas a extenderte y vas a conquistar ciudades alrededor tuyo. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿qué pasó? Dios no cumplió su promesa. Y le digo: mira, hijo, le digo, tienes que doblar tu rodilla y preguntarle a Dios si Él te prometió, ¿por qué permitió esto? Pero algo Dios tuvo que hablarte, porque los nombres de los profetas que me decían pues eran muy conocidos, hermano, en el Evangelio. Pero yo le dije: mira, tienes que inquirir en Dios y preguntarle. Los 15 días vuelve y me dice: mire, pastor, me dice, recuerdo que mi primer discipulado que tuve cuando llegué a Russellville, llegó una hermana, dice, llegó una hermana que yo nunca la conocía. Y recuerdo que dio una profecía y me dijo: siervo mío, así dice el Señor, 5 años vas a estar aquí y a los 5 años te voy a desarraigar de acá. Y yo le digo: ¿y cuántos años tenías cuando te deportaron? Me dijo: 5 años. Ese fue Dios. Debía de haberle puesto atención a eso, porque muchas veces, hermano, yo entiendo que la gente se desconecta y profetiza un montón de cosas, y nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque en veces Dios nos habla, hermano, y le ponemos más atención a los que tienen fama o tienen nombre, y en veces Dios nos habla, hermano, hasta por una situación. Nos habla, hermano, por un acontecimiento, nos habla en veces hasta por un niño, como me sucedió a mí en México, hermano, para un niñito bonito así, su corbatita roja, su traje azul, su camisa blanca, y me toca aquí, me dice: ¿usted es Juan Villatoro? Sí, mi hijo, le digo, y cierra sus ojos, me dice: así te dice el Señor. Yo hasta temblé, hermano, porque me pegó el grito. Me dijo: pide lo que quieras, que Dios te lo cumple. Le pedí algo, a la semana me lo cumplió.
Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos mantiene vivos en este camino son las promesas de Dios. Y a eso le tenemos que poner nosotros mucha atención, porque cuando Dios establece algo, hermano, Dios lo decidió. Dios te plantó, hermano, y cuando Dios te plantó en un lugar, hermano, mira, no hay nadie que te pueda arrancar, porque Dios está ahí. Dios plantó a Josué en la tierra prometida. ¿Quién lo iba a arrancar? El gigante número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hermano. Y algún día quizá vamos a estudiar los gigantes de Canaán, que hay un libro escrito por ahí, hay CDs, hermano, lo dimos allá en San Diego. Hermano, cuando Dios te dice algo y te planta, hermano, no hay nada que te pueda arrancar, porque Dios lo estableció. La palabra llave de la raíz hebrea patach también significa establecer. Diga conmigo, establecer. Dios estableció, Dios te estableció, hermano, una familia, un negocio, un trabajo, una promesa, un don. Si Dios te la dio, ¿quién te lo puede arrancar? Nadie. Está ahí escrito, hermano, en el corazón. Esa palabra patach también significa abertura. Diga conmigo, abertura. Eso quiere decir que cuando Dios abre una puerta, no necesariamente, hermano, va a ser, se abrió de par en par. No, significa que se abrió, hermano, un poquitito. Eso es como la promesa que vio Elías en el Monte Carmelo, cuando Eliseo, la vio en el Monte Carmelo, y luego va y se la dice a Elías, cuando le decía, ve, mira si viene lluvia, mira si viene lluvia, mira si viene lluvia, y 7 veces. Y al final Eliseo dice, veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Y entonces Elías dijo, viene lluvia. Y le dice a Acab, sube a tu carro, cíñete y date prisa porque viene lluvia. ¿Qué le estaba diciendo? Una tormenta enorme. Pero ¿qué le había mostrado? Una nube tan pequeña como la mano de un hombre. En veces cuando Dios abre las puertas por los propósitos que tiene para con nosotros, no necesitamos, hermano, ver algo grande, sino sencillamente una pequeña señal. Un pequeño recordatorio, es una pequeña abertura que se abre, hermano, que nos indica, mira, es Dios. Así que hay que caminar en base a ello. Pero esa raíz hebrea, patach, también significa de par en par. Eso quiere decir también de que muchas veces se abre en grande la puerta. O sea que Dios no tiene un molde. Diga conmigo, Dios no tiene un molde. Por eso es que nosotros tenemos que conocer cómo Dios trabaja, cómo Dios habla. En veces se abre, hermano, de par en par. Como le dijeron a Pablo cuando él quería dejar Corinto, ya se había cansado de estar ahí, hermano, hablando del evangelio en la ciudad de Corinto, y se cansó Pablo y iba a dejar Corinto, y de pronto se le acerca al Señor y le dice, mira, no pares, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Dice, te ha abierto una puerta grande. Así que muchas veces Dios, hermano, nos habla por una pequeña abertura, o muchas veces se abre de par en par. Pero esa raíz hebrea, patach, significa también bendición. Bendición, hermano, y cuando usted lo ve en el idioma inglés, dice que eran nubes negras, hermano, que representan bendición. Quiere decir que cuando Dios te da una promesa, hermano, hay un principio, hay que trabajar, hay que labrar la tierra, debes de saber que Dios te estableció ahí, que nada te va a arrancar, debes de entender que Dios abrió la puerta, ya sea un poquitito o te la abrió de par en par. Debes de saber que la promesa siempre va a ser de bendición a tu vida, pero hay algo más que significa esta palabra hebrea, patach, que es ungimiento. Ungimiento. Y tú eres un ungido, una ungida de Dios. No necesariamente tienes que ser ministro, no necesariamente tienes que predicar, porque en el momento que el Espíritu Santo viene a tu vida, tú estás ungido de parte de Dios. Y eso, hermano, te habilita a desarrollar propósitos en Dios, te habilita a caminar, hermano, sabiendo que Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. La palabra ungimiento, patach, que significa también ungimiento, es que Dios depositó en tu vida
una unción especial. Sea, hermano, para desarrollar propósitos, una gracia, un don, un ministerio, una promesa, hermano, que tiene que ver con un negocio, con un trabajo, una familia, hermano, etcétera. Son ungimientos que Dios te da y que debes de saber que la llave es la promesa que Dios te dio. Y debes de caminar con la mentalidad de que Dios va ahí contigo. No importa todas las cosas que se puedan atravesar, la certeza en tu corazón, hermano, de que Dios te habló, de que Dios te dijo, de que Dios te prometió. Me llamó mucho la atención porque de pronto baja mi corazón. Él es el que abre y Él es el que cierra. Eso es algo, hermano, en lo cual nosotros tenemos que aprender. Diga conmigo, aprender. Porque eso te va a traer descanso. El entender de que, hermano, si una puerta se te cierra, es sencillamente entender que por ahí no va la cosa, pues. Como decía mi abuela, por ahí no va la cosa, hombre. ¿No te ha pasado que en veces, hermano, se acaba el trabajo en un lugar y no te pones a pensar que fue Dios quien permitió que se acabara el trabajo en ese lugar? Porque la otra puerta ya está preparada, ya está abierta. Y en vez de nosotros, hermanos, somos un poco tercos. Bueno, usted quizá no, ¿verdad? Pero yo 100 veces soy terco, hermano. Le digo, ¿pero por qué? Pues si la cosa se presentaba bien. En veces, hermano, mire, por usar el trabajo muchas veces, hermano, que un estimado, voy a hacer un estimate, como dicen aquí en inglés, ¿verdad? Un quote, ¿verdad? Y llego, hermano, y le digo, mira, tanto. Y me dice, oh, sí, mira, para tal día lo hacemos. Y resulta que al final no se hace. Quizá unos 2, 3 días antes me llama y me dice, ¿sabe qué? Siempre no, lo voy a posponer, etcétera. Y le digo, Señor, pues yo ya lo hacía, pues, ya lo hacía un hecho, ¿verdad? Y hermanos, si nosotros no entendemos que fue Dios quien estuvo ahí, porque aunque usted no lo crea, Dios está hasta en las mínimas cosas que pasan en nuestra vida. Hasta en las mínimas cosas, hermano, que pasan en nuestra vida. Y nosotros nunca hemos pensado de que Dios está en las mínimas cosas, porque si las zorras pequeñas echan a perder las viñas, hermano, cuando están en flor, entonces las pequeñas cosas, hermano, muchas veces nos vienen a estorbar, pero Dios está ahí en las pequeñas cosas, hermano. Y nosotros, hermano, como tenemos la mentalidad de un Dios grande, pensamos que Dios está solamente en las cosas grandes. Pero una de las cosas, hermano, que a mí me bendijo tanto esta mañana, hermano, mientras platicaba con el Señor, es entender que si Él cierra, si una puerta se cerró, ¿quién cree que la cerró? Dios. Dios la cerró, hermano. ¿Y por qué la cerró? Porque por ahí no va el... Mire, nosotros caminamos en veces a la despreocupe. Ya le conté la historia de una hermana, hermano, que ella caminaba así, mira. Así caminaba. Y muchos hermanos le decían, hermana, usted es femenina, usted tiene que caminar bien. Usted sabe cómo caminan las mujeres, ¿verdad? Y decían, yo así camino, ¿verdad? Hasta que un día, hermano, se le acercó a alguien que se enamoró de ella. Y entonces, le mire, ahora el hermano la observa mucho cuando camina, ¿no será que no le gusta cómo camina? Y así de la noche a la mañana empezó a caminar, ¿verdad? Diferente, hermano, diferente. Nosotros en veces caminamos como esa hermana. La vida la agarramos, hermano, y caminamos, y le damos, y cruzamos, y nos movemos, hermano, y no nos ponemos a pensar que en todo está Dios, hermano, en todo está Dios. Que muchas veces, hermano, nos cierra una puerta porque hay un propósito. Es como el predicador, hermano. Había un predicador en un pueblo, esta anécdota lo contaba mi pastor. En un pueblo, en aquellos pueblos de México donde matan a los predicadores, hermano, porque aunque usted no lo crea, me ha tocado ir a pueblos en donde todavía matan a los predicadores, hermano. Y resulta que al predicador le tocaba ir a predicar, valga la redundancia de palabra, pero tenía que subir una montaña y se le descompone el carro, ¿verdad? Se le descompuso el carro, su carrito que nunca le había fallado. Y el hermano se bajó de la cruz, se enojó y empezó a decir, diablo, el Señor te reprenda, hermano, y carro ingrato, y agarró a patadas al carro, porque no le quería encender.
Pues resulta que, hermano, al siguiente día se levantó temprano, dijo, bueno, voy a tener que irme a pie hasta allá, para decirle a los hermanos que me disculpen que no vine ayer al culto porque pues se me descompuso el carro. Se subió al carro y dijo, bueno, voy a probar a ver si enciende, y le mete la llave y ¡rum! Enciende el ingrato carro, hermano. Y pues dice, pero ¿por qué no encendió ayer? Le chequeé todo, le busqué y nada, no le encontró nada. Y le daba y le daba y le daba la llave y nada, hermano. Y se agarra su carro, se va al siguiente día temprano, llega, hermano, ahí, el pueblo era pequeño, el pueblo vivía, la gente vivía alrededor del templo, y le dice, hermano, discúlpenos ayer que pues no pude venir, pero dice, no, hermano, dice, Dios escuchó nuestras oraciones. Dice, nos pusimos a clamar los hermanos aquí, porque nos llegaron noticias de que lo querían matar en el camino. Y oramos y clamamos que le descompusieran el carro. Y Dios escuchó nuestras oraciones. Hermano, mire, esta anécdota lo contaba mi pastor. En vez de nosotros no nos ponemos a pensar que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios, hermano, está en medio del asunto. Nosotros en veces queremos agarrar por esta puerta y estamos dale y empujándola, hermano, para que se abra, hermano. Y yo no digo que algunas veces no tengamos que, hermano, persistir, insistir, porque a Dios no le gustan las cosas fáciles. Pero muchas veces la puerta no se abre porque no va por ahí la promesa de Dios. Y no se ha dado cuenta la mentalidad que muchos tienen, dicen, es que yo creo que es de Dios porque las puertas se abrieron así como mantequilla, todo se acomodó de una manera tan especial. Este sí es Dios, dice. Y muchas veces adoptan esa mentalidad de que como las cosas se abrieron así, hermano, es de Dios. Es siempre Dios, no, pero algunas veces, hermano, las puertas están bien cerradas, tan cerradas como estaba Jericó. Pero si algo nosotros tenemos que entender es que muchas veces cuando una puerta se cierra, es que no va por ahí el propósito divino. Es que no es por ahí, hermano, la promesa de Dios. Si una puerta se nos cierra es porque ya debe de haber otra puerta abierta. Es solamente, hermano, preguntarle a Dios. Porque la escritura misma dice que Dios siempre tendrá una puerta abierta. Es como cuando viene alguna tentación, hermano, dice que Dios proveerá la salida. Y si habla de salida, es porque habla de una puerta. Y nosotros en veces, hermano, miren, nos cargamos y nos desesperamos porque no vemos aquello que estamos esperando de algo que emprendimos, de algo que hicimos. Queremos las cosas, hermano, así, ¿verdad? Así, hermano, así. Y muchas veces adoptan la mentalidad de aquellas jovencitas que se quieren casar y dice la jovencita, muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Porque un montón de enamorados por todos lados. Y pasa el tiempo y como ya se le está yendo, hermano, el tren, dice, usan la Biblia y dicen, el que a mí viene no lo echo fuera, ¿verdad? Como diciendo el que caiga, ¿verdad? No, hermano, uno debe de saber que hay una promesa. No es bueno que el hombre esté solo y eso va a alcanzar a todos, hermano. A todos, hermano. Le decía yo a las hermanas, no se habían casado allá por mucho tiempo, le decía, no, hombre, las viudas menores de 60 que se casen. O sea, el tren tiene 60 vagones. Así que no hay problema, aunque los años pasen. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, así que sooner or later, como dicen en inglés, yo creo que me salió bien ahora, ¿verdad? Hermano, va a aparecer alguien. Ahora, yo lo que quiero decirle, hermano, y lo que a mí me bendijo es cómo nos cuesta entender que si una puerta se cierra, ¿quién cree que la cerró? Dios. Y es sencillo, hermano, decirle, Señor, ok, se cerró esta puerta, entonces ahora tengo dos opciones. Aunque las dos hay que hacerlas. Una, preguntar en dónde se va a abrir la puerta. O la otra es, hermano, esperar que la puerta se abra. Pero claro, para ello tenemos nosotros que buscar en dónde está esa puerta. Porque si un trabajo se termina, pues hay que tocar la puerta en otro lugar. Y en vez de no necesitas tocarla porque te llaman. Oye, ¿estás trabajando? No, pues no, se abrió la puerta, hermano. Se abrió la puerta. ¿Y quién la tenía abierta? El Señor. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la llave
que va a abrir siempre la puerta, es una promesa. Dios te dio una promesa. Te ha dado promesas, grandes y preciosísimas promesas. Yo espero que tú las escribas, hermano. Hay promesas que en veces Dios te las da de una manera tan maravillosa, hermano. Hace un tiempo yo estaba preguntándole, Señor, mira, añádeme algunas familias y de preferencia que traigan gracias, que traigan dones para ayudas, para el altar, etcétera, hermano. Y de pronto como que me empecé, hermano, a entristecer un poco, hermano. Un día me despierta el Señor como a eso de las 2 de la mañana. Y me dice Isaías 64. Yo me desperté, hermano, porque en veces me da un canto y agarro mi celular y grabo el canto. Hermano, tengo algunos grabados ahí, cantos nuevos. Algunas veces me da una promesa y me recuerdo que esa vocecita me despertó así y me dice Isaías 64. Entonces, hermano, lo anoto. Siguiente, me mando un texto en mi celular. Al siguiente día, hermano, leo Isaías 64. Tus hijos vendrán de lejos. Entonces le dije, Señor, si mis hijos van a venir de lejos, entonces no importa que estemos tan escondidos en este lugar, porque al final de cuentas, para que Dios añade gente, no está confiando en que la iglesia esté en un lugar donde pase mucha gente, sino que ahí donde hay miel, ahí llegan las abejas. Sí, descansar en Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo los traerá el Señor? Pues Él sabrá. Yo lo único que tengo que seguir es manteniéndome sobre la promesa de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que abre las puertas, aunque estén bien cerradas? Las promesas de Dios. En veces decimos, es que Dios acomodó todo. Todo fue tan fácil. En veces decimos, no hombre, la situación estuvo bien difícil, pero al final Dios hizo su propósito claro, porque se complique o no se complique, hermano, Dios está en medio del asunto. Todo lo que tenemos que hacer es entender que hay promesas de Dios a nuestra vida, como sucedió con Josué. Le habían dado grandes y preciosísimas promesas. Tenía que seguir las instrucciones, porque eran guerreros, hermano. Ellos traían la guerra en la sangre. Habían, hermano, hombres de guerra, que esos, hermano, es tan asombroso. Lea la escritura. Ellos celebraban la victoria antes de ir a la guerra. Lea la escritura. Se va a dar cuenta que dice que comían y bebían y se regocijaban. Y después de celebrar se iban a la guerra porque sabían que era una victoria segura. Es tan asombroso. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que la llave que abre las puertas, no importa qué tan cerradas estén, es la promesa de Dios. Una puerta está bien cerrada, pero Dios te dio una promesa. Dios te dio una promesa y en base a esa promesa tú debes de caminar. Debes de caminar. Si es necesario, hermano, preguntar, pregunta. Pero tenemos que seguir instrucciones. Ellos eran guerreros. Imagínense los guerreros. No dijeron nada, ni siquiera abrieron la boca. Usted no ve que iban hablando en el camino como nosotros, ¿verdad? En veces nos quejamos, en veces renegamos, hermano. En veces criticamos, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué así? Imagínense si ellos para ir a conquistar y se derribara esa puerta, hubieran ido diciendo, pero ese Josué, ese no sabe lo que está haciendo. Ese Josué, nosotros somos guerreros, nos debió de haber dado lanzas, jabalinas, arcos, flechas, dagas, hermano, para ir a la guerra, pero nos da cántaros. Y ahí van los sacerdotes y todos con sus cántaros, hermano, imagínense. Pero ellos entendían que eran instrucciones, diga conmigo, instrucciones. Qué importante, hermano, es seguir instrucciones en este camino. Eran guerreros. Imagínense si hubieran ido, pero ¿por qué nos dan esto? No, yo no voy a la guerra con esto. ¿Por qué? ¿Por qué voy a la guerra con un cántaro? Hermano, si nosotros somos guerreros, lanzas, denos flechas, denos jabalinas, denos arcos, hermano. Pero Josué dijo, bueno, Dios dijo que cántaros. Y ahí van, hermano, con sus luces ardiendo dentro de los cántaros, y ahí van con las trompetas, hermano, y de pronto gritan, hermano, y se viene abajo los muros.
Cae la puerta, se abre la puerta, entran, conquistan Canaán. Porque la puerta que te abre, hermano, la llave, perdón, que te abre la puerta que sea, es la promesa que Dios te dio. Y tú, por ejemplo, mira, tú te preguntas aquí, porque pensaba un poquitito en eso también, ¿para qué te trajo Dios acá? Bueno, la mentalidad humana, ¿verdad? Me trajo para vivir un poco mejor. Está dentro de la promesa, no hay problema, está dentro del paquete. Pero en realidad, hermano, te trajo para cumplir propósitos. Para cumplir propósitos. Por ejemplo, mira, oye esto que te voy a decir. Cuando yo quise arreglar papeles aquí, hermano, cuando en los años 82, con 15 entradas a la cárcel por cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, hermano. Yo con el abogado me dice, tú no puedes arreglar, pero yo te voy a ayudar. Hermano, recién convertidito, recién, hermano, lavado con la sangre de Cristo. Me dice, pero te va a costar muy caro, te va a salir miles, pero con 500 que me des ahorita comenzamos. Le doy $500, hermano. Tráeme tus papeles, tus taxes, etcétera, etcétera. Antes era fácil pedir tu seguro, nomás lo pedías por correo y te lo mandaban, hermano. Yo siempre tuve el cuidado de hacer todos mis taxes, porque ese es un récord, hermano, que muchas veces te piden. Y me recuerdo que le llevo mis papeles, mis taxes, y me dice, pero ocupo otros 500. Hermano, le acaba de dar $500 la semana pasada, hombre. Y entonces dije, pero no tengo. Bueno, entonces vamos a parar su caso. Ni lo había comenzado, ya lo quería parar, hermano. Imagínense. Entonces me recuerdo que me fui triste para la casa, iba manejando, y aquella vocecita que me dice, ¿y quién te va a dar tus papeles? Oh, le dije, tú, señor. Me salí del freeway, me metí, llego con él, le digo, deme mis papeles que le acabo de traer. ¿Pero por qué? Me dice. Le digo, démelos, por favor. No, está bien, si no tienes dinero, mira, vamos a seguir tu caso, pero dentro de 15 días me trae los $500. No, deme mis papeles. Deme. Es más, te lo voy a hacer más barato. No, deme mis papeles, hermano. Yo sabía quién me iba a dar mis papeles. Hermano, el siguiente día voy a migración, lleno todo yo mismo. No, mi inglés es terrible, hermano. Agarré un amansaburros, un diccionario inglés-español, y ahí empecé, hermano, como pude, llené papeles, hermano, los mandé, hermano, y al final resulté residente, hermano, en menos de un año. Ya cuando vi que pude, pues le dije a los hermanos, ¿quiénes no tienen papeles? Vamos a llenarlos, tráiganmelos, y empezamos a llenar, y se migraron bastantes, hermano. Imagínense, y no les cobraba yo nada. Y mire, imagínense, hermano, quizás usted ya metió sus papeles o dice, ¿cómo es? Algunos de ustedes tal vez quieren ir a México, ¿verdad? O quieren ir a su país y no tengo papeles. Yo lo único que te quiero decir es, ¿quién te trajo para acá? ¿Te trajo para tenerte preso en este país o para que te muevas libremente? A mí cuando el Señor me dijo, ¿quién te va a dar tus papeles? Le dije, Señor, pero tú nunca das nada sin propósitos. Tú nunca das nada sin propósitos. ¿Por qué me vas a dar mis papeles? Me dijo, porque vas a ir a esta nación, vas a ir a esta nación, vas a ir a este país, vas a abrir obra aquí, allá. Entonces le dije, Señor, claro, es con un propósito. Y me los digo, hermano. Dios no te trajo aquí para tenerte esclavo y preso en esta nación, sino para que te muevas libremente, hermano. Al final de cuentas, muchos dicen, es que aquí hay muchos mojados. ¿Mojados? Excuse me, o como dicen los salvadoreños, excuse me, Kimosabi. No. ¿La tierra de quién es? De Dios. Los hombres la dividieron, pero la tierra de quién es? De Dios. ¿Por qué cree que el anticristo va a quitar las fronteras? Porque como va a imitar a Dios, sabe que la tierra es de Dios. Yo lo único que te puedo decir es que tarde que temprano Dios te va a dar tus papeles. Te abrí las puertas para que entres y salgas como Pedro en su casa, porque al fin y al cabo la tierra es tuya, Dios te la dio. Si Dios te trajo para acá, te trajo con promesas. Entonces tienes que esperar en Dios. Todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Estas son las instrucciones. Está en la Escritura. Y deja que Dios, hermano, si una puerta se cerró, Él sabe por qué.
Muchas veces, hermano, las puertas se cierran. Recuerdo una vez iba a la iglesia, hermano, allá en Los Ángeles. A mí me gustaba irme por una calle porque había menos tráfico y resulta, hermano, que de pronto esa calle estaba cerrada. Estaba cerrada, hermano. Estaba cerrada. Yo le dije, Señor, pero voy a llegar tarde al culto. A mí nunca me ha gustado llegar tarde, hermano. Y recuerdo que me fui por la calle más transitada, llegué tarde, hermano. Pero le dije, Señor, bueno, algo ha de haber pasado. Salgo del culto en la noche, en las noticias, hermano, que en esa calle, donde a mí me gustaba ir mucho, había ocurrido un accidente terrible, hermano, terrible, donde había muerto personas. Entonces el Espíritu me habló y me dijo, ¿ves? Por eso yo no quería que te fueras por ahí. Porque no solamente ya había ocurrido el accidente, sino venía algo peor todavía. Nosotros en veces, hermano, no entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que los ojos de Dios, como dice Deuteronomio, velan sobre nosotros día y noche. Los 365 días. Todo el año, dice. Y todo el año nuestra mente corre, hermano, a 365 días. Pero en realidad es todo el año agradable. Y todo el año agradable, hermano, es toda la vida. Las cosas que pasan en nuestra vida tienen una razón de ser. Si una puerta se cierra, Dios la cerró. Debemos de entender, y nos cuesta, hermano, entender que es tan sencillo. Fue Dios quien la cerró. Diga conmigo, fue Dios quien la cerró. Y que si una puerta, hermano, sea que se abrió, hermano, una abertura o se abrió de par en par, ¿quién crees que la abrió? Dios. Porque lo que Él cierra, nadie lo abre, pero nosotros en veces insistimos, hermano, cuando Dios dice, no es por ahí, hombre, no es por ahí. Se cierra porque no es por ahí por donde se va a cumplir la promesa. No recuerdo cómo se llaman esos acertijos, hermano, yo creo que así se llaman, acertijos. Son unos juegos que son un cuadro así, y tiene una entrada y tiene una salida. Pero tiene muchos pasillos, hermano, muchos pasillos. Pero solamente hay un camino. Es el camino que te va a llevar a la salida. Algo así es nuestra vida. Nos metemos, hermano, y debemos de entender que nuestra vida depende de Dios. Y en vez nos metemos, queremos ir por este camino, agarramos para la derecha y resulta que está cerrado. Entonces volteamos a ver y vemos un montón de entradas. Ya nos metemos por aquí, resulta que está cerrado. Es solamente un camino por el cual, hermano, Dios nos va a llevar en donde está el cumplimiento de la promesa. ¿Cuánto tiempo, hermano, para que la promesa se cumpla? Eso es Dios. Pero muchas veces, hermano, nosotros nos metemos por caminos equivocados y hacemos que las promesas se retarden. Algunas veces se retardan, hermano, porque Dios así lo decidió. Pero al final de cuentas, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo he entendido, y hay muchas cosas que yo nunca las había entendido, hermano, allá, sino aquí. Mire, Dios me permitió levantar una obra preciosa en San Diego, bonita, preciosa, hermano, preciosa, con grupo de alabanza, hombres, hermano, que fueron y mujeres fueron preparados ahí. Puse la iglesia en manos de alguien más, comencé otra obra, hermano, y nunca prosperó, nunca prosperó. Recuerdo que una vez mi esposa fue a un retiro de mujeres allá, hermano, teníamos creo que 1 año de casados. Y viene una hermana y le dice, hay muchas cosas que tú no entiendes ahorita, pero a los 10 años las vas a entender. Hermano, Dios nos trajo para acá exactamente a los 10 años. Y entonces ella me dijo, oh, amor, me dice, ¿te acuerdas la profecía que me dio la hermana Gloria? Que a los 10 años iba a entender por qué. ¿Por qué no se levantó otra obra gloriosa, preciosa en San Diego? Porque Dios nos iba a sacar de ahí para traernos para acá. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces hay cosas que no prosperan porque Dios dice, hey, hay algo más adelante para tu vida. Es como cuando alguien se quiere casar y de pronto ya está a punto de casarse y de pronto se desbarata todo y Señor, ¿pero por qué? No sabes si te quitó en realidad a alguien que iba a ser de bendición a tu vida o se te iba a ir de la patada, hermano. Y en veces no entendemos
¿Por qué? Porque nuestra mentalidad siempre es que las cosas se hagan de nuestra manera. Pero Dios no trabaja así, hermano. Si una puerta se cierra, pues debes de entender, otra se va a abrir. Si un carro se te descompuso, ¿cómo sabes si con ese ingrato carro te ibas a matar? Y Dios prefirió mejor que se fundiera el motor y te hizo comprar uno más viejito si no tenías, hermano, porque ahí ibas a estar seguro. O tal vez te quitó un viejito para darte un nuevo. Dios trabaja de maneras, hermano, que en veces no entendemos. Aquel famoso coro, hermano, no recuerdo quién lo cantaba, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Hermano, ¿por qué? Porque Dios es así. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa por un propósito. En veces una puerta se cierra porque ya Dios tiene otra abierta. Pero en veces no preguntamos en dónde está la puerta abierta. En veces no tocamos. Usted que ya metió sus papeles, llame, toque la puerta. Hey, ¿qué pasó con mi caso? Si el abogado te dice, no, pero es que mire, ahorita hay, pues pregunte con otro abogado. A mí me metieron a la cárcel en San Diego, hermano, ya siendo apóstol, imagínense. El apóstol, así decían los hermanos, el apóstol fue a la corte, lo esposaron y todas las ovejas que fueron a la corte se pusieron a llorar. Yo lo volteé a ver, todos estaban llorando, hermano. Todos estaban llorando porque el apóstol lo metieron a la corte por un litigio que había del templo, hermano, lo habían demandado. Metieron a la cárcel porque tenía programa en la radio, porque tenía CDs grabados, porque los pastores me escribían por internet, por correo. O sea, el diablo usando, hermano, cosas como a Daniel. ¿Por qué lo metieron al foso de los leones? Porque oraba, por eso. Lo metieron al foso de los leones. Y me recuerdo, hermano, que estaba el litigio y cuando me meten a la cárcel, yo sabía que había un propósito. Le dije, Señor, ¿por qué me metiste a la cárcel? ¿Por qué no fue el hombre? Fuiste tú. Tú me metiste a la cárcel. ¿Por qué me metiste a la cárcel? Me dijo, es que te he hablado y no me has entendido. Te traigo aquí para que medites, para que pienses. El abogado que tienes es moreno, es negro. Y el juez es blanco. El juez es racista. Y se va a dejar venir contra ti porque tienes un abogado negro. Me dijo, agarra un blanco. Y lo agarré y los dos estaban ahí, los dos estaban representándome. Al final se ganó el caso, hermano. Pero me llevó a la cárcel solamente para decirme que tenía que agarrar otro abogado. En veces, hermano, nosotros no entendemos a Dios porque no preguntamos. En veces, hermano, nos ponemos a llorar desesperados que por qué nos pasó esto. Por algo pasan las cosas. Por algo se cierra una puerta. Porque Dios ya tiene abierta otra. Porque esa puerta que se cerró no es el camino que Dios quiere que sigamos. A veces se abren las puertas y hermano, y se abre la abertura y Dios dice, síguele, empuja la puerta poquito. Te vas a dar cuenta que no estaba cerrada, porque yo ya la abrí. O en veces dice, qué raro, ahí se me cerró todo, pero aquí se abrió de par en par. ¿Quién crees que la abrió? Dios. Si tú metiste papeles, llama, toca, pregunta. Y si tú no has querido meter papeles, porque no quieres, hombre, te has dormido. Aquí las leyes a los 5 años ya puedes emigrarte. 5 años. Ya eres ciudadano de aquí. No más que en veces, hermano, no hacemos las cosas. Me recuerdo, hermano, que estaba en Tijuana, estaba predicando y una vez me dice el Señor, diles que vayan mañana al consulado, yo les voy a dar visa a todos, visa para que pasen. Les digo, hermano, dice el Señor que mañana, dice, vayan al consulado, les va a dar visa a todos. Los que fueron recibieron su visa, los incrédulos no recibieron nada. Me dijeron, pastor, yo no fui el lunes que dijo el Señor, pero voy a ir el otro lunes. Le dije, ya no vaya, ya no se los van a dar. Era el siguiente lunes. Dijo, mañana. Dios es específico. Ahorita que estaba adorando, yo Colombia nunca la he visitado. Parece una bandera enorme de Colombia, hermano.
Yo dije entre mí, ¿me vas a mandar a Colombia? ¿Cuándo? No sé. Hermano, pues estoy seguro, voy a ir a Colombia, hermano. Dios cuando nos habla, hermano, debemos de entender nosotros que son promesas que Dios nos da. Hay promesas para tu vida, pero en tu caminar, vente nicho, se te van a cerrar puertas. Entiende que no es por ahí donde va la promesa. Es donde la puerta se abre. Por ahí es donde va la promesa. Y que algunas veces, hermano, hay que tocar. Hay que tocar. Si la puerta no está abierta, hay que tocar. ¿Sabes por qué hay que tocar? Para ver si por ahí es. Y si no, hay que esperar. Pero lo que yo sí estoy seguro y lo que me bendijo mucho este día es que rico es entender que si una puerta se cerró, es porque Dios la cerró. Y si una puerta se abrió, es porque Dios la abrió. Y es por ahí por donde debo caminar. ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, gracias por tu palabra? A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos. Levanta tus manos, dile, Señor, gracias. Poder y majestad, santo es Él, Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Si una puerta se cierra, es porque nadie la va a abrir si tú no la abres. Y si tú la cierras es porque ya está otra abierta para nuestra vida. Gracias por el cuidado que tienes a nuestra vida. La llave que abre las puertas es tu promesa. Caminaremos sobre ellas, sabiendo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Gracias por cada una de ellas. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas buenas que tienes para tu pueblo. Permite, Señor, que cada promesa que tú les has hecho descienda, Señor, sobre sus vidas. Bendiga sus vidas, sabiendo que tú estás ahí. Tú vas ahí, oh Dios. Tú caminas en base a las promesas y quieres enseñarnos a caminar en base a ellas. Nadie, Señor, nos podrá hacer frente mientras caminemos bajo las instrucciones que tú nos has dado para poder llegar al lugar del cumplimiento. Bendice a tu pueblo con paz, con esperanza, con fe, con alegría, con armonía de corazón. Gracias por estar con nosotros. Gracias, eterno. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Amén. Y amén. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor? Llévese esta palabra en su corazón y